Dice el Rebbe en el Ayom Yom, que fue hoy durante el día, 23 de Iyar, 38 días del Omer. El comienzo de la caída, Dios libre, es la falta de abodá en la plegaria. Todo se vuelve seco y frío. También las mitzvot que se cumplen por hábito se tornan pesadas. Se apura, se pierde el gusto en Torá, el ambiente se vuelve burdo. De más está decir que se es absolutamente incapaz de influenciar en el prójimo. O sea, si uno lo hace, todo lo que hace, la tefilá, las mitzvot, las hace automatizado, entonces uno mismo va perdiéndole el entusiasmo. Sale todo seco. Y esto indudablemente que no influye en nadie, que es dentro de la misión que cada Yehudí tiene. Bueno, el comienzo de la segunda parshá es muy interesante. Si bien en la Torá encontramos en esta parshá que se lee todos los años antes de Shavuot, encontramos la tojajá, que son como admoniciones o maldiciones a ojos vista, aunque en realidad en el Hasidut se explica que son bendiciones tan altas que vienen en un formato diferente, pero las bendiciones son muy altas. Pero antes de todas esas, digamos, bendiciones ocultas, tenemos bendiciones reveladas. Y la Torah dice así, las voy a leer para que podamos entender un poco más. Son unos psukim. Dice, si siguen el estudio de mis leyes para cuidar mis preceptos y los observan, yo les daré sus lluvias en su momento conveniente, la tierra rendirá su producto y en el futuro incluso los árboles no frutales del campo producirán fruto. Ustedes estarán ocupados trillando hasta la cosecha de la uva y la cosecha de la uva los mantendrá ocupados hasta la época de la siembra. Estarán satisfechos incluso con una pequeña cantidad de pan y vivirán seguros en su tierra. Esto es bueno para los que quieren hacer dieta. Vamos a comer un poquitito y vamos a estar satisfechos. ¿Qué tal, José? Y después dice, otorgaré paz en la tierra e irán a dormir con nada que los asuste. Eliminaré a los animales salvajes de la tierra, que esto lo hablamos el otro día, y las espadas extranjeras no pasarán siquiera en su tierra, por su tierra en paz, menos aún en guerra. Perseguirán a sus enemigos y mientras ellos huyen, caerán muertos por sus propias espadas antes de que ustedes los maten. 5 de los más débiles de ustedes podrán perseguir a 100 y 100 de ustedes podrán perseguir a 10.000. Mientras ellos escapan, caerán muertos por sus propias espadas ante ustedes a pesar del diminuto ejército de ustedes. Me volveré de todos mis asuntos para recompensar a ustedes y los haré fructíferos y hombres erguidos. Estableceré mi pacto con ustedes nuevamente. Y acá vemos, ¿qué vemos? Acá la Torah está hablando. Ustedes van a cumplir las mitzvot, perdón, van a cumplir las mitzvot, estudiar Torah, y como explica Rashi, acá no está hablando de cumplir, estudiar Torah o cumplir mitzvot, porque eso ya lo aprendemos de otros versículos, sino dice, Shetiu Ameilim Torah, que ustedes se esfuercen en el estudio de la Torah, en la observancia de las mitzvot. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener todas estas bendiciones maravillosas que leímos recién. Y por supuesto que también vamos a tener las otras bendiciones, que son más maravillosas todavía, aunque no las entendemos o no las vemos claramente, pero sabemos que son bendiciones muy elevadas. Pero sabemos también que, como especialmente está traído en el Hasidut, que toda la recompensa que el Yehudí va a tener en el mundo por venir es a través de Maaseinu Babodateinu, a través de todas nuestras acciones y toda nuestra abodá, nuestra conexión y servicio con Hashem, en esta etapa
que nos toca transitar por este mundo. La recompensa la vamos a tener en el mundo por venir. Pero acá la Torá, y claramente, abiertamente, lo está hablando sobre cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con la satisfacción, el usufructo o la recompensa sería que va a tener el cuerpo con el alma, por supuesto, pero nosotros viviendo en este mundo. La tierra va a dar todo lo que tiene que dar, va a haber lluvias en los momentos correctos, va a haber abundancia. No vamos a terminar de cosechar una cosa que ya vamos a tener que ir a cosechar la otra. Esto no es un castigo. Uno dice, bueno, no voy a tener tiempo de descanso. Todo lo contrario, es una bendición que nosotros sembramos, terminamos de cosechar una cosa y ya tenemos que ir a cosechar la otra de tanta abundancia que hay. Y después en los aspectos de la vida no va a haber guerra, no va a haber, nada nos va a afectar y Hashem nos va a dar recompensas y vamos a poder vencer a todos los enemigos, los de adentro, los de afuera, sin tener que derramar una gota de sangre, se podría decir. ¿Y del alma que habla? En general, si queremos hablar del alma, en la Torah mismo no encontramos algo que tenga que ver con el alma propiamente dicho. ¿Dónde lo encontramos? Recién lo encontramos en el profeta, digamos, en el libro del profeta Shmuel, donde él habla sobre David Amelech. Sabemos que Shmuel fue el que ungió a los dos primeros reyes de Israel. Primero a Shaul, que era de la tribu de Benjamín, y después a David, que era de la tribu de Yehudá. Primero lo unge a Shaul, y cuando Shaul tiene que cumplir, o sea, antes de lo que voy a contar ahora, cuando está todo la guerra contra los Filistín, contra los filisteos, y ahí aparece el gigante Goliat, entonces Shaul dice, aquel que venza a Goliat, le voy a dar a mi hija, va a tener el privilegio, el mérito de casarse con mi hija. Como David fue el que venció a Goliat, entonces Shaul le dio a su primera hija, se llamaba Abigail, uno de los nombres que está de moda en los últimos decenios. Esta Abigail era muy inteligente, era la esposa de David, hija de ¿No se Shaul. llamaba Mijal? Ah, Mijal era la mayor, sí, perdón, tenés razón. Pero Abigail también era otra de las hijas, Ya estaba de antes. ya estaba de antes, pero Era otra, no ah, era hija. La hija de Saúl era Mijal. Mijal bueno, me entró la duda, no importa. Pero ahora vamos a hablar un poquito de Abigail. Gracias por el detalle. Después me voy a fijar bien a ver de dónde vino, porque acá me entró la duda. Pero igual no cambia lo que voy a decir. Entonces, cuando en determinado momento hay todo un tema entre Shaul y David, porque Shaul tenía que matar al rey de Amalek y no lo mató. Entonces Shmuel, o sea, digamos que le sacó, él seguía siendo rey, pero le dijo no va a ser rey, y ahí le dijo, ¿quién va a ser rey? David. Y ahí Shaul entró en una distanciamiento, para decir de una forma linda, con David. En determinado momento David se tuvo que escapar y llegaron a determinado pueblo. Cuando llegan a un pueblo que estaba con un montón de muchachos, entonces David pide, tenían que trabajar, tenían que hacer algo. Entonces fueron de un tipo ahí que estaba en la zona, se llamaba, no me acuerdo el nombre, a Carmelí, así lo llamaban, que él les dio trabajo. Pero este tipo era un vivo. Cuando terminó el mes, o cuando terminó el momento que tenían que pagarle, el tipo se hizo miró para otro lado y dijo, yo no tengo para pagarles, no lo voy a pagar.
Entonces David, con los guerreros, con los muchachos que estaban ahí, estaban con la sangre hirviendo, lo querían matar directamente a este tipo. Entonces ahí vino Abigail, y ahí Abigail les dice, si vos lo vas a matar a este tipo ahora, entonces vos ahora vas a disfrutar, pero después de los 120 años vas a tener, tu alma va a ir a un lugar incorrecto. Sin embargo, si vos ahora lo vas a dejar, entonces vos vas a tener toda la recompensa y él va a ir a donde tenga que ir. Entonces vemos acá claramente el tema de la recompensa. Entonces, ¿por qué la Torá no dice nada, en este caso, de la recompensa que tiene que ver con el mundo por venir? ¿Por qué lo deja exclusivamente para la recompensa práctica que nosotros podemos ver con nuestros ojos? Hay varias explicaciones sobre esto. Una de ellas la da el Ibn Ezra, que es uno de los comentaristas, Rabbi Abraham Ibn Ezra, que es uno de los comentaristas centrales de la Torá. Y él explica así, dice, a la gente uno no le puede vender fantasías. Por más que nosotros sabemos que la recompensa, la verdadera recompensa va a venir en el mundo por venir, como dice el Pirkei Avot, este mundo es como un pasillo para todo lo que, para entrar al Gan Eden, al mundo por venir. Y también encontramos que dice que un instante en el mundo por venir vale mucho más que todo este mundo. Sin embargo, a la gente hay que mostrarle algo concreto, algo que lo vea. Entonces, así dice el Ibn Ezra, para que la gente pueda entender, pueda ver y pueda entusiasmarse para estudiar Torah, cumplir mitzvot. Entonces, la recompensa que Hashem le muestra son todas estas recompensas, en principio materiales, pero que por supuesto esto es como un ahorro para el mundo por venir. Estuvo circulando una historia este último tiempo de que había un señor que vivía en Bnei Brak, ¿sí? Es un sofer muy conocido, y se llama, si no me equivoco, Joel Gantz o David Gantz, el apellido es conocido para nosotros. Sofer Gantz, llamémoslo así. Este hombre, desgraciadamente, cuando tenía una nena de 5 años aproximadamente, y lo aleinu, la nena falleció. ¿Se acuerdan hace unos años atrás que un lago Omer y en Mirón se cayó toda una tribuna y falleció un montón de gente observante? Había algunas personas de Bnei Brak que fallecieron. Entonces, cuando pasó esto, entonces él se dedicó a ir a consolar a estas familias, tomando en cuenta que él había pasado por una experiencia parecida, del lo aleino, el hecho de perder un hijo. Entonces, él le fue a consolarlos. Llega a la casa de una familia, que el fallecido se llamaba Menachem Ragbak, algo así era el apellido. Entonces él llega al lugar y le llama la atención que arriba de la mesa, de una mesita ahí, hay un montón de Birkat Amazon, y están hechos en nombre de este muchacho que había fallecido. Entonces pregunta, ¿qué son todos estos Birkat Amazon, estos libros de Birkat Amazon? Entonces cuentan los familiares de este muchacho fallecido, cuentan de que este muchacho, el último tiempo, él había tomado una decisión que va a leer el Birkat Amazon, o sea, cada vez que tenga que ser Birkat Amazon, lo va a leer de adentro de un siddur. Entonces, como era una mitzvah, que él se aferraba tanto a esa mitzvah, entonces decidieron imprimir Birkat Amazon para repartir entre toda la gente que venga o otra gente, para, digamos, influir, para que todo el mundo lo haga
y diga el Birkat Hamazon y lo lea de adentro de un sidur. A este sofer, Gantz, le pareció realmente una idea muy buena y dijo, yo también voy a hacer lo mismo, y que esto sea en honor a este muchacho fallecido. Entonces, cada vez que tenía que se hacía Netilat Yadayim, comía pan y al final leía el Birkat Hamazon de adentro de un sidur o un birjón, no importa. Un día, siempre pasa algo alguno de los días, un día este muchacho, este señor, estaba en el estudio, ahí en el lugar donde él escribe Sefer Torah, Mezuzot, era un sofer, Tefilim. Ustedes saben, a veces el estudio o el lugar de trabajo a veces no está tan ordenado. El hombre comió pan, y cuando va a hacer Birkat Hamazon, se da cuenta que no encuentra un sidur por ningún lado. Él siempre tiene uno chiquito, tenía en el bolsillo, sabe que se cambió de saco, no encontraba por ningún lado. Empezó a dar vuelta al lugar y al final encontró un Birkat Hamazon que estaba escrito con letras de Sefer Torah. Se llama Ktav Ashuri. Una escritura hermosa con todos los detalles, todas las coronitas, todo como un Sefer Torah. Bueno, obviamente hizo el Birkat Hamazon de ahí. Y él era un sofer que no tenía una letra tan especial, tan linda. Y le encantó tanto la letra que dijo, voy a copiarlo. Entonces agarró el Birkat Hamazon, agarró un clav, el pergamino para escribir los Sifrei Torah, y, y empezó a escribir el Birkat Hamazon ahí, hasta que lo escribió todo. Y se esmeró, digamos, copiar la letra para, digamos, se ejercitó de esa manera. Ese mismo día viene una persona y le cuenta, le dice, mira, hay un señor que se llama Friedman de Borough Park, ahí en Brooklyn, en New York, en Estados Unidos, y este señor quiere mandar a escribir un Sefer Torah por cada uno de los que falleció ahí en la zona. Parece que eran 5. Quería donar 5 Sifrei Torah, uno para cada familia. Entonces le dice a él, mira, no es fácil conseguir sofrim que escriban Sifrei Torah. Si vos querés, le dice, dame alguna muestra de lo que vos escribís y se lo muestro. Si te elige, con mucho gusto. Bueno, al rato el hombre vuelve, o sea, perdón, entonces le dice, mira, no tengo nada, pero acá justo escribí acá del Birkat Hamazon, te llevo para que le lleves el Kitab, para que vea la escritura a esta persona. Bueno, al rato vuelve y le dice, estás contratado para un Sefer Torah. Cuando se fijan cuál es el Sefer Torah que le asignaron, es justo el Sefer Torah de esta familia que él había ido a visitar. Entonces vemos cómo la recompensa llega. Y cuando llega la recompensa, uno se siente, vale la redundancia, complacido, recompensado, se siente bien, y esto no da entusiasmo, justamente lo que vimos en el Ayom Yom, de que la forma de servir a Shem no sea algo frío, algo seco, sino que sea con todo el entusiasmo. Pero esto no solamente lo vemos en los Yehudim, también lo vemos que pasa con gente de otros pueblos. Y le voy a contar una historia que tal vez la conozcan, pero es una historia muy buena. No sé si conocen la historia de una persona que vieron que hay quienes acostumbran, tanto Yehudim como Leabdil no Yehudim, que cuando alguien fallece se hace todo como una, creo que se dice, en hebreo se dice espet, un darush, dicen los sefaradim. Creo que en español se dice eulogía. Se habla sobre la persona y qué podemos aprender, etcétera. Había un tipo que leyó de la eulogía hace 130 años atrás, más o menos, de su propia eulogía. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente todos escucharon hablar de Alfred
Nobel, el sueco que inventó la dinamita. El tipo un día estaba en el lecho, ya estaba grandecito, y recibe un periódico de París, de Francia, y en el periódico dice, se murió el que creó la muerte. Y el tipo se puso re mal. Primero que hablaban de él, y hubo un error, él tenía un hermano que se llamaba Ludwig, y el que había muerto era el hermano, no él. Pero el titular decía, se murió el que creó la muerte. Y él se puso re mal, porque no es que él creó la dinamita para las guerras, él creó la dinamita para justamente para poder dinamitar, eso por ahí, una montaña u otras cosas, y que esto ayude al crecimiento de la humanidad, no a la destrucción. Entonces pensó, ¿qué puedo hacer para que el día que se muera, el SPED, lo que hablen de él, no sea que fue el creador de la muerte, sino fuera otra cosa? Era un tipo que era para la época muy, muy rico, multimillonario, y él agarró todo ese dinero, lo propuso para que ese dinero se den premios todos los años a todas las ciencias, física, química, economía, el Premio Nobel de la Paz, no sé, medicina y no sé cuál otro hay, los distintos que hay, y que ese dinero vaya para esto. Entonces el día que se muera la gente va a hablar. Nosotros hoy en día, cuando escuchamos del premio Nobel, nos trae de grandes personalidades que han, digamos, aportado algo muy grande a la humanidad. Entonces, él dijo, el día que se muera, la gente va a hablar bien de él. Y él hizo este aporte a la humanidad. Entonces, ¿qué vemos? Vemos realmente la recompensa Shem la da en este mundo. Y el Keren Kayemet, los intereses están para el mundo por venir. Pero la gente también hizo lo que nos muestra la parcha de la semana. La gente también necesita la recompensa, necesita ver la recompensa. Ahora está en la inteligencia de cada uno y uno de saber ver la recompensa. Y acá quiero terminar con algo que es muy interesante para nuestros días. Uno se puede preguntar, ¿qué, qué, ¿quién es más inteligente? ¿El ser humano o el teléfono inteligente? ¿O la computadora? Entonces, por un lado uno dice, bueno, más inteligente es el ser humano, porque el ser humano es que creó la inteligencia artificial y los celulares y las computadoras, etcétera. Pero por otro lado, si miramos blanco sobre negro, ¿quién sabe más? ¿Quién tiene más destreza? Y obviamente que hoy ponemos la inteligencia artificial y nos da vuelta a nosotros. Entre paréntesis, en la escuela de de mis hijas en Miami, se dieron cuenta que muchas tareas que le daban a los chicos, por ahí acá también pasa, la hacen con inteligencia artificial. Hoy en día ya hay un programa que capta a ver si los chicos hicieron el trabajo, la tarea con inteligencia artificial o lo hicieron realmente ellos. Pero como se dice, como sea, uno puede pensar que el teléfono es más inteligente que la persona. Pero hay algo que el teléfono no tiene. El teléfono no tiene sentimientos. Si uno va al médico y va al médico y dice, doctor, me duele acá. Entonces el doctor dice, bueno, ¿sabes qué anda haciendo? Una radiografía, una ecografía, una resonancia magnética, una tomografía computada, lo que sea. Le trae el estudio al médico y le dice, el médico dice, mira, salió todo perfecto, no tenés nada. Está bien, pero a mí me está doliendo. No, pero la máquina dice que no tenés nada. Te hicimos todo tipo de análisis, ecografía, ecocardiograma, cámara gamma, todo, y salió todo bien, doctor, pero a mí me está doliendo. Entonces el médico va a tener que seguir investigando.
Lo que el sentimiento de la persona no es algo que lo pueda hacer el robot más inteligente que pueda haber. Eso es algo que lo tenemos nosotros. Y eso, eso viene de nuestra Neshama. Entonces, justamente, nosotros tenemos el cuerpo, tenemos el alma. Hashem nos dio las dos cosas para que hagamos de este mundo una morada para él. Y eso es, como dice la porción de la semana, Inbejukotai lejos, y van a ir en mis decretos, en mis mitzvot. ¿Qué quiere decir? No solamente la van a cumplir, sino se van a esforzar para eso. Y seguro que vamos a hacer un esfuercito más y Hashem nos va a mandar al Mashiach inmediatamente.